Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Para hacer frente al que llamaron y anticiparon como el más grande huracán en la historia que afectaría a México, se tomaron providencias en las costas, se aseguraron negocios, se desalojaron viviendas, pero a 400 kilómetros de distancia de la costa también se hicieron situaciones de esta naturaleza y se vivió una psicosis. ¿Qué fue lo que pasó con el huracán Patricia? ¿Realmente se tomaron las medidas preventivas adecuadas o se exageró en torno a este huracán? Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Anticipado por algunos como el huracán más fuerte en la historia de México y por otros más aventurados como el más terrible del mundo, Patricia no tuvo los efectos pronosticados ni alcanzó a afectar las ciudades ni los estados que se pronosticaban. Los principales destrozos fueron en la costa sur de Jalisco, como suele ser con otro tipo de fenómenos meteorológicos que año con año tocan las mismas regiones del estado. La presencia de Patricia fue un hecho histórico, porque representó la más grande cobertura mediática que se tenga memoria, y las medidas preventivas fueron sobradas. Suspensión de clases y trabajo en fábricas y todo tipo de empresas, desalojo de viviendas en la costa y a 400 kilómetros de distancia, y habilitación de decenas de albergues que no fueron utilizados. ¿Fueron adecuados los protocolos de protección civil? ¿O sucedió una psicosis que desbordó medios de comunicación e inundó oficinas de gobierno? Es un tema polémico, por supuesto, el que vamos a tocar en esta ocasión hoy aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Omar García Concepción. Él es doctor en Ciencias de Meteorología del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Omar, bienvenido. Bienvenido, Carlos. A ver, Omar, empecemos por estas proyecciones que se hicieron, los pronósticos. ¿Fueron acertados? Por supuesto que fueron muy acertados. Vamos a partir de una cuestión. El huracán no es un punto. El huracán es un área que a veces cubre más, a veces cubre menos, todo depende del tamaño y no todos son iguales. Cuando yo doy un aviso, no puedo hacer un aviso puntual. Por ejemplo, si yo doy una advertencia de huracán, quiere decir que en una cierta área, que te voy a mostrar posteriormente, puede o va a ocurrir viento con fuerza de huracán. No en todos los puntos, en algún punto. Y ocurrieron. Sin lugar a dudas ocurrieron. Las medidas, muy buenas medidas. Se aprendió de lo que ha sucedido, la experiencia que hemos acumulado. Por ejemplo, yo estuve aquí y fui a la costa como cazahuracán al huracán Kena. Se cometieron errores que no se cometieron en esta vez. Qué bueno que sucedió así. Es decir, los pronósticos que se hacían de que este sería el huracán más fuerte que llegara a las costas del Pacífico, se cumplieron. Se cumplieron. ¿Qué hacía diferente este huracán con otros? Bueno, diferente no lo hacía nada. Era un huracán de Major Hurricane, un huracán categoría 5, como puedes haber otro. Y hay ciertas partes oscuras en el estudio de los huracanes. La parte más oscura es el cambio de estructura y precisamente un ejemplo que te voy a poner, la reestructuración de la pared del ojo. Nadie en el mundo sabe en qué momento va a ocurrir la reestructuración de la pared del ojo. Es el principio de conservación de física, se llama el principio de conservación del momento. Yo lo voy a hablar en un lenguaje más mundano, más mundano. Digamos el principio del bailarín. Cuando un bailarín quiere girar rápido, ¿qué hace? Recoge los brazos. El huracán, ¿qué hace cuando se concentra los vientos máximos alrededor del ojo, que son los vientos más fuertes, y tiene un ojo pequeño? Aumenta la velocidad de los vientos. En algún momento y en su ciclo de vida, y más de los grandes huracanes, no se sabe aún por qué, y se dedica mucho estudio a eso, en un momento puede empezar a alejarse esos vientos máximos, la pared del ojo a reestructurarse más afuera. Principio del bailarín. ¿Qué hace el bailarín cuando se va a detener? Abre los brazos. Eso hace el huracán. ¿Cuándo va a ocurrir? Nadie lo sabe. Le ocurrió, por ejemplo, al huracán Kena, que era 4, y cuando llegó a tierra se debilitó en ese momento. En este no estamos seguros de si se debilitó tanto o no. Ahora, por esto que tú me dices, este efecto fue también el cambio brusco de lo que se tenía proyectado. Iba a impactar Vallarta, por ejemplo, y de repente giró. No. Jamás. Los medios oficiales, yo sé que una televisora dijo Vallarta, y te voy a explicar.
un aviso o una advertencia, había una advertencia puesta desde, exactamente te voy a decir porque aquí lo tengo. De acuerdo. Había una advertencia puesta desde San Blas hasta Cabo Corriente. Y otra advertencia de huracán, advertencia quiere decir que en algunos puntos pueden registrarse vientos con fuerza de huracán que son de más de 117 kilómetros, no quiere decir en todos los puntos. Claro. Y otro desde ahí hasta casi Manzanillo. Es decir, no estaba plenamente, digamos, certificado que pudiera tocar Vallarta, más bien era otros puntos. Esa es el área. Dentro de esa área, el landfall, o sea, la llegada a tierra, siempre se pensó en la costa sur de Jalisco. Y Vallarta siempre quedó al lado izquierdo de Jalisco, que son los más débiles. Incluso te voy a contar una anécdota si da tiempo. A ver, permíteme, Mar, tengo que hacer una pausa, pero vamos a seguir, por supuesto, hablando más del tema. Un poquito más adelante nos cuentas la anécdota después de la misma, otro de nuestros invitados para tocar este tema. Según datos oficiales, al menos unas 10,000 personas resultaron afectadas por el paso del huracán Patricia en las costas de Jalisco, principalmente en comunidades de Cihuatlán, Chamela, Punta Pérula y Barra de Navidad, donde los fuertes vientos y la lluvia destrozaron viviendas y afectaron unas 3,000 hectáreas de sembradíos. Es una zona con historias repetidas porque con frecuencia pasan este tipo de afectaciones por huracanes precisamente en esta región de Jalisco. Saludo con mucho gusto a Agustín del Castillo, periodista especializado en temas ambientales, aparte un buen amigo. Agustín, bienvenido. Carlos, ¿qué tal? A ver, Agustín, tú por supuesto seguiste todo el proceso de este fenómeno. ¿Cuál es tu opinión respecto a todo lo que ocurrió, el pronóstico que se hizo y finalmente lo que sucedió? Pues mira, a mí me parece muy interesante leerlo en la clave de lo que está pasando en los últimos tiempos con el tema de cambio climático. Creo que es como un ensayo de lo que va a ser probablemente más frecuente a futuro. Se ha hablado mucho de que más que número, en intensidad se van a incrementar los fenómenos meteorológicos en las costas del mundo, en los mares tropicales, que es el caso de nosotros. Y me da la impresión de que estamos en procesos de aprendizaje como sociedad, como gobiernos también. No se puede evitar de repente o parecer exagerado o parecer excesivamente prudente. Me parece que necesitamos todavía aprender el tono para poder enfrentar con la mesura, pero sin menospreciar, por supuesto, un fenómeno de esta naturaleza. Yo lo veo aquí en Guadalajara. Y además el fenómeno de las redes sociales, que es impresionante, cómo las redes sociales, puede haber muchos mensajes muy concisos y muy directos y muy claros, pero las redes sociales terminan contaminando muchas veces y la gente a veces no sabe qué creer y la gente le da crédito a veces a lo último que escuchó, lo último que oyó, y me parece que también se genera una especie de ecosistema de miedo. Obviamente me parece que es mejor tener miedo a ser imprudente y temerario. En este caso creo que, como bien lo dijo el meteorólogo, era mejor excederse en la prudencia que excederse en la temeridad. Pero también me queda claro que el miedo políticamente es un factor de movilización o al contrario de desmovilización, y también me da cierta impresión que las élites y que sobre todo el gobierno quiso aprovechar un poquito esto. O sea, de hecho, se erigieron en salvadores. Me parece que eso es un discurso político más allá del mero tema del huracán, y eso lo percibí porque hubo mucha irritación con los que criticaron ciertas medidas, que puede ser verdad o no, pero es parte de un debate democrático. Pero percibí mucha irritación de ciertos agentes, de ciertos personajes ligados a los sectores gubernamentales respecto a que no se cuestionara que había sido esto cero víctimas, porque había sido una labor extraordinaria del gobierno y era el crédito del gobierno. Claro. Y por cierto, a tal grado llega, ya para terminar, hubo 2 muertos en Tapalpa y se empeñan hasta ahora en negar que tienen que ver con el huracán. ¿Por qué? Porque el saldo es blanco totalmente y entonces sería una mácula
para el perfecto operativo. O sea, creo que la lectura política es interesante en este caso, Carlos. A ver, más adelante, por supuesto, que vamos a tocar el tema de redes sociales, porque me parece que ese fue otro huracán aparte. Pero yo quisiera detenerme un poquito en el asunto ambiental. Hace un momento decías tú que esto tiene que ver con el cambio climático. ¿Quiere decir que de aquí en lo sucesivo tendremos que acostumbrarnos a fenómenos cada vez más intensos? Sí, que eso lo dijo, de hecho, todos los expertos que pudimos entrevistar en el tema de los huracanes, y lo han dicho además en el paso de los últimos años. Los eventos extremos van a ser más frecuentes, eso es una de las cosas en las que han coincidido, y por eso tenemos que ser muy enfáticos respecto al valor de conservar servicios ambientales, porque ya después, un poquito pensando cuáles fueron los factores que redujeron el costo o lo que pagamos como sociedad de este huracán, más allá del fenómeno en sí de Patricia. Sin duda es una barrera de montaña, son bosques relativamente bien conservados que históricamente han detenido los huracanes, y Guadalajara en ese sentido tiene un privilegio gigantesco. No recuerdo yo, y seguramente mis padres y abuelos tampoco, que se hayan presentado fenómenos extremos de huracanes que hayan llevado cosas similares a un huracán tipo 1, por ejemplo. No digo que no pueda suceder, eso habrá que preguntárselo a los expertos, pero evidentemente más que nunca el valor de los servicios que nos da la naturaleza es importante preservar, y es importante reflexionar sobre lo que estamos invirtiendo, que es muy poco en preservar, por ejemplo, los bosques. Ahora, tú mencionabas el tema político y de la forma como el gobierno, digamos, se puso al frente de eso, lo cual está bien, pero, por ejemplo, hace un momento nos decía Omar que desde el principio se sabía que el punto donde podría tocar el huracán era la costa sur de Jalisco. Sin embargo, vimos a los políticos en la costa norte concentrados, haciendo perifoneo en las calles de Vallarta, como tal vez esa labor habría que haberla hecho en Cihuatlán, en Melaque, en Barra de Navidad. Es que capaz que ahí sí les cae el huracán. Así es. Y hubiera sido más complicado. Me parece que había mucha preocupación por Vallarta, por lo que significa Vallarta en términos económicos, no nomás para Jalisco, sino para el país. Vallarta vivió hace 10 años el paso por el norte de Vallarta de un huracán que le dejó destrozos importantes. Había preocupación y era como la perla que había que preservar. Yo no sé si ellos tenían toda la información, porque también yo recuerdo que en las horas previas del día anterior, cuando se empezó a trasladar todo el equipo de prensa a Puerto Vallarta, fue cuando se definió que ya era prácticamente un hecho que pasaría por la mitad de la costa de Jalisco, que es por donde normalmente pasan, pero sí pueden pasar más al norte también, ciertamente. Claro. Habría que ahí quizás conceder un poco el beneficio de la duda. Lo cierto es que afortunadamente para Vallarta y para ellos no pasó al norte de Vallarta, sino al sur. Es que esa situación también fue otro de los puntos que provocó polémica, es decir, ¿el gobierno estaba realmente bien informado? ¿Consultó a los que saben de este tema? Me refiero a meteorólogos como Mar u otros, ellos tenían perfectamente claro que el huracán iba a pegar en otro lado, no en Vallarta iba a pegar solamente el lado izquierdo. A eso me refería, ¿no? ¿Realmente se consultaría? Yo tengo mis dudas, porque además una cosa que todos los expertos en huracanes siempre comentan, el lado derecho del huracán es el que se lleva la buena parte de la destrucción. Entonces, por eso ha sido la clave de que Vallarta normalmente se salve, que claro, las montañas de Jalisco, por ahí penetran los huracanes y en realidad azota a Cihuatlán, claro, a Villa Purificación, a Autlán y a los municipios de este lado. Creo que ese es un dato casi elemental de los expertos de huracanes y no me queda claro que lo supieran. Muy bien. Vamos a continuar, por supuesto, Agustín, con el tema y hablamos al rato del huracán de las redes sociales. Tengo que hacer una pausa, regreso con otro de nuestros invitados. Pese a los sombríos pronósticos de un huracán devastador, al final el gobierno estatal insiste en que fue saldo blanco, el paso del meteoro por Jalisco. Sin embargo, las autoridades no reconocen la muerte de 2 excursionistas en Tapalpa a quienes les cayó un árbol encima producto de las fuertes lluvias y la tormenta, ni tampoco otros cuantos fallecidos en un accidente carretero provocado por las lluvias. Le dije que este tema era polémico, por supuesto, de ahí que le hemos llamado los remanentes de Patricia. Bueno, saludo con mucho gusto a María Elena Hernández, investigadora de la Universidad de Guadalajara, especializada en temas de comunicación. María Elena, bienvenida. Carlos, es un placer estar aquí. A ver, María Elena, desde afuera, como siempre haces tú, revisando
una visión crítica, como debe ser la actuación de los medios. ¿Cómo nos viste atender este fenómeno del huracán? Creo que para hablar del papel de los medios durante el paso de Patricia es indispensable remitirnos al tipo de comunicación que se supone que hicieron. Hay que situar la comunicación del riesgo o de los riesgos de desastre en algo mayor que es la gestión del riesgo. El papel que tuvieron los medios en este proceso va intrínsecamente ligado a lo que el gobierno previó en términos de administrar el riesgo. Es decir, podríamos ver a partir de la información que se les hizo llegar y que ustedes, pienso que en la primera etapa distribuyeron de manera muy adecuada, podríamos ver que hubo atrás del trabajo de la Dirección Nacional de Protección Civil muy buena asesoría con respecto a actuar en el momento en que era inminente la llegada de Patricia. La gestión del riesgo tiene que tener tres grandes momentos, un antes, un durante y un después. Sería muy ingenuo decir que el antes era 3 días antes del huracán. El antes es meses antes, años antes, y como bien lo ha dicho Agustín del Castillo en sus trabajos publicados, por ejemplo, el cuidar que no haya construcciones en zona vulnerable ante cualquier fenómeno natural es parte de la prevención. Bueno, pero el país está todavía aprendiendo en materia de protección civil. Aquí se le llama protección civil, en otros lados se le llama planes de gestión del riesgo, de actuación en situación de desastres y emergencias, etcétera. Pero la figura nos lleva a que lo que el gobierno debe de informar a los medios para que ellos sean el conducto que lleve orientación a las poblaciones es información que le permita a la población prever ciertas situaciones y saber actuar cuando esté en medio de ellas. Entonces, en términos de lo que los medios hicieron ante la información que recibieron tanto por parte de instancias gubernamentales como de otros medios, medios internacionales, la propia NASA, el mensaje del presidente Obama, que todo va sumando para generar mensajes de ahí viene Patricia, sí, y es muy peligroso y todo va a estar grave. Bueno, en la primera etapa de los medios, con la información que le permitió el sector gubernamental, hicieron un papel, hablo en general, es muy difícil ahora generalizar de los medios, pero pensemos en medios serios que suelen transmitir información objetiva o apegada sobre todo a datos. Informaron adecuadamente, pero hay que observar también que esa información se concentró en un par de días y que tiene relación con el flujo de la información gubernamental. De pronto todos veíamos cómo iba aumentando el nivel, el grado pues, del huracán y nos fuimos a comprar nuestros víveres, gasolina, etcétera. Se generalizó la alerta tanto en las ciudades como en las costas, como si se tratara de lo mismo, lo cual es un gran error, pero de cualquier manera no es tan grave como el error de dejar de informar una vez que por orden presidencial se levanta la alerta. Entonces, creo que mi mayor observación va a ser del papel de los medios, va a ser qué pasa cuando ordena el presidente, porque es una orden, aunque sea simplemente una enunciación. Si el presidente dice, se levanta la alerta por Patricia, de pronto todo vuelve a la normalidad. Eso no es así cuando se trata de gestión del riesgo. Entonces, me causa particular sorpresa el trabajo de televisión local. Televisa hace un reportaje en el cual muestran las hazañas precisamente de todos los cuerpos gubernamentales para atender a Patricia en una producción que a todas luces es pagada. Bueno, tendría yo que comprobarlo, entonces podríamos sospechar que es pagada. ¿Por qué? Porque es una producción con el carácter triunfalista de un equipo de rescate, música de fondo tipo película de acción, entrevista a modo para que el gobernador, en este caso de Jalisco, responda cómo todo fue satisfaciéndose adecuadamente y terminemos con saldo blanco, como lo señalaba hace un momento Agustín del Castillo. Entonces, ¿qué pasa con eso? El mayor error de comunicación en esta situación de riesgo que vivimos y cuyos resultados todavía no están evaluados en detalle, y por lo tanto no sabemos las consecuencias finales de todo. El mayor error fue
quitar el sentimiento de solidaridad, la sensibilidad que la gente ya tenía ante el potencial catastrófico de Patricia, que termina decepcionando a muchos porque no se cayó nada en Guadalajara. Entonces, ¿por qué digo que pierde la sensibilidad de que quitarle esa solidaridad? Porque desde el momento en que las instancias gubernamentales, después de actuar muy bien, caen en propaganda y dan mensajes que bajan la guardia, ya no es necesario que traigan ninguna donación porque todo está satisfecho. Los lugares de acopio de bienes de pronto ya no existían. La información de necesidad de ayuda se descarta porque todo está resuelto con el plan federal. Eso significa bajar la guardia, sobre todo en una sociedad que está apenas aprendiendo a reaccionar. Muy bien, Marilena. Tenemos que hacer una pausa, Claro. Continuamos por supuesto con tu análisis. Hemos escuchado la opinión de nuestros 3 invitados. Luego de este corte, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Los remanentes de Patricia es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. A ver, Omar García, quedaste de contarnos algunas anécdotas en torno a esos momentos. Sí, anécdotas, vamos a comenzar, por ejemplo, tiempos atrás, 2002, el Quena. A ver. ¿Qué sucedió en el Quena? Dimos la información, los pronósticos fueron magníficos. ¿Y qué pasó con los hoteleros? Le decían a las personas la noche antes, vengan para acá, que aquí está la luna afuera. Una situación irresponsable. Sí, la luna estaba afuera. Al otro día por la mañana, mira lo que pasó en Vallarta. Claro, claro. Eso es malo. ¿Por qué? Porque la información de la ciencia meteorológica, que no tiene que ver solo con los científicos, y de hecho hay que usar un lenguaje entre 6º y 8º grado para informar, depende de ella vidas. Yo puedo decir, porque me da la gana, que tal futbolista es un maleta. ¿Y qué le pasa? Él como profesional está preparado para resistir esas críticas. La población no. En lo humano, yo dirijo más fácil un ganado con 2 perros, jau, jau, y lo llevo por donde quiera. El humano depende de los conocimientos que tenga, por una parte, que no lo es todo, porque él lo pone en un sube y baja los conocimientos, pero tiene que también ver las relaciones sociales, los sentimientos. ¿Qué piensa sobre tal cosa? Yo no le tengo miedo a los ciclones, me voy para la costa. Los sentimientos influyen mucho. Y después, las relaciones sociales para comprobar. Mi amigo me dice, no le haga caso, aquí nunca pasó nada. Como por ejemplo en San Blas, cuando yo le pregunté a la gente de San Blas con el Quena, ¿qué hay? ¿Por qué no se fueron de aquí? ¿Y por qué no sacaron los barcos? Porque mi abuelo me decía que por aquí nunca entraba un ciclón. ¿Qué aprendimos ahí? Que la gente piensa mucho en la climatología y la climatología no toma en cuenta las condiciones del momento. En esta ocasión, qué bueno que Protección Civil, tengo un gran amigo, Eric Sereno, que es cazahuracanes y se fue a la costa. Cuando llegó a la costa, en el hotel le dijeron, aquí no se puede hospedar nadie, está todo cerrado. Qué bueno. Aprendieron, pero aprendieron. ¿Por qué no fueron ahora a Puerto Vallarta? ¿Por qué no fuiste a Vallarta? No fui a Puerto Vallarta porque me invitaron. Porque en Puerto, una estación de televisión, sí, no del país. En Vallarta no iba a pasar nada. Vámonos para eso? Tomatlán, claro que sí. Ah, pero yo entiendo, la televisión necesita comunicación. En Tomatlán no iban a tener información al momento. Hace un momento le pregunté a Agustín y te lo pregunto ahora, Omar. ¿Las autoridades estatales consultaron al Instituto de Astronomía y Meteorología? Bueno, nosotros siempre hemos tenido magnífica relación con Protección Civil. Nuestro partner es Protección Civil. Hay veces que damos conferencias, por ejemplo, qué va a pasar en el invierno con el evento del Niño, cómo va a estar la lluvia, al gobierno del estado. Pero nuestro primer partner es Protección Civil y siempre hemos mantenido muy buenas relaciones. Una semana antes hicimos un taller que debe conocer la sociedad acerca de los ciclones tropicales, esto y lo otro. Creo que se aprendió y que fue bueno. Pero en la contingencia, ¿los consultaron o no? Sí consultaron algunos. Hay otros que tienen asesores y yo no sé qué tipo de asesoría le dieron. Agustín del Castillo. Fíjate que hablando de anécdotas, algo pasó el día previo a la llegada de Patricia,
hubo una especie de debate o de versiones que corrieron entre la Presidencia Municipal de Guadalajara, la Secretaría General de Gobierno, porque estaban difundiendo que Guadalajara iba a tener un huracán De categoría 3. categoría 3. Categoría 3. O sea, esto a mí me revela que si consultaban tal vez sus asesores, probablemente no entendían. Entonces quizás traemos una brecha de alfabetización. O a quién consultaba. Exactamente, traemos una brecha de alfabetización en el tema de riesgo muy grande todavía. Me parece que tendría que ir a esos talleres los gobernantes, los que hacen las declaraciones, que son los que informan a la sociedad y son a los que le hacen caso a la sociedad, porque el gobernador estuvo haciendo perifoneos en Puerto Vallarta, no estuvo el director de Protección Civil. O sea, creo que esa anécdota ilustra con claridad que probablemente, o si consultaron, no entendieron. Ahora, tú mismo decías que este es un asunto de aprendizaje, ¿no? Claro. El mismo Omar hablaba de Kena. Y ahora, yo te preguntaría, ¿qué no aprendimos lo suficiente para tener, voy a entrar en terrenos burocráticos, un equipo multidisciplinario para atender este tipo de situaciones donde los expertos estén incluidos? Yo creo que en este terreno del riesgo, como en otros terrenos que nunca han sido prioritarios en el ejercicio del gobierno, nunca se ha aprendido. O sea, es un poquito como el tema ambiental, que es el tema que yo cubro más y que está íntimamente relacionado. Traemos gobernantes que traen un discurso de compromiso verde increíble, pero tú después no lo ves reflejado en acciones de gobierno y en recursos ejercidos presupuestalmente. La verdadera prevención de un huracán no empieza una semana antes, empieza con el ejercicio de presupuesto que tiende a, por ejemplo, en el caso de asentamientos humanos, vamos moviendo a la gente que está en zonas de riesgo. Guadalajara está creciendo sobre zonas de riesgo, Puerto Vallarta también, Manzanillo también. Esa sería una acción que indicaría que ese gobierno sí está haciendo prevención. Y otro, el tema de la inversión ambiental. Nuestros bosques, nuestros manglares, nuestras selvas son las que reciben el impacto del huracán. El día que Chamela Cuizmala esté desmontada y la Sierra Madre del Sur, no sé qué vaya a pasar con Guadalajara o con Autlán o con las ciudades que quedan de paso a una ruta eventual como la que siguió Patricia en esta ocasión. Me parece que en ese sentido todavía estamos muy lejos y el gobierno sobre todo. Muy bien, María Elena Hernández, quedamos a medias con tu análisis. Bueno, es una secuencia de lo que están diciendo Omar y Agustín, y retomo precisamente con respecto a la gestión del riesgo, porque lo que tú señalas como burocrático, lo multidisciplinario, claro que no es burocrático, debiera ser intrínseco a una planificación del riesgo a nivel nacional, que implica efectivamente presupuesto y que implica planes de educación. Hace rato hablaban de que hubo un curso para capacitar con respecto a acciones durante el huracán. Eso se hace también en tiempos de calma. Se capacita y se educa en tiempos de calma, no 2 días antes del huracán. ¿Qué nos dice esto? Que desafortunadamente tenemos mucha información de primer nivel en todas las esferas, a nivel del gobierno federal, local, estatal, pero seguimos actuando muy irresponsablemente en función de intereses políticos. No sé exactamente cómo decirlo en pocas palabras, pero el hecho de que se haya priorizado ir a Puerto Vallarta para avisar a todos los turistas y a toda la ciudadanía y hacer demasiada propaganda de ese trabajo de perifoneo que estaba haciendo el gobernador, no está centrado en orientar a toda la población. Poblaciones en donde no hay acceso a comunicaciones ni por internet de ningún tipo, redes, Twitter, que se confían mucho a que hay Twitter y que hay Facebook, no toda la gente tiene luz. Entonces, poblaciones, las que fueron más afectadas, están lejos precisamente de las instalaciones urbanas. El hecho de ir a Puerto Vallarta a hacer ese trabajo centra la atención de los medios en una cuestión política, en la imagen de un funcionario que está salvándonos o bien que está haciendo su trabajo, pero ¿acaso no hay otras personas capaces para dar esa información que estaba dando el gobernador cuando él debería haber estado en el, como quien dice, en el centro de coordinación general del comité de crisis de la circunstancia? ¿Tú coincides con lo que la primera lectura que hacía Agustín, de que en esta situación alguien pretendió jugar al héroe, colgarse una capa para ser los, digamos, salvadores de Jalisco? Creo que en un primer momento no fue algo que pensaron maliciosamente, sino algún asesor de esos que no deberían tener, porque nos cuestan dinero, tuvo la gran idea de aprovechar el momento. Yo creo que fue por allí,
porque todo iba muy bien, la información no fue iba muy bien. premeditado, siempre alguien metió ahí su cuchara, por decirlo. Alguien les sugirió que era el momento de aprovechar que todo estaba funcionando muy bien para mostrar cómo sí pensábamos en la ciudadanía. Pero, insisto, tanto el gobernador se centra en Puerto Vallarta como, y posteriormente el secretario de Turismo a nivel nacional da mensajes de que todo está listo para la siguiente temporada. Y el presidente el sábado 24 dice, ya todo está muy bien, es más, ya no se necesita ayuda. Una cosa es que pase la etapa de alerta y otra que pase la crisis. Los efectos de la crisis no se ha acabado. Muy bien, Marilena, tengo que hacer una pausa, regreso con más. Los remanentes de Patricia es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Omar García, estábamos platicando algunas de tus anécdotas en esta cobertura o en esta, pues yo no sé llamarle contingencia o la presencia de Patricia en Jalisco. Sí, mira, yo quiero hacer una especie de resumen. A ver. Soy apolítico, sí, claro. ¿ok? En la ciencia. Fue un éxito lo que se hizo con Patricia. ¿Por qué? Porque se aprendió de cuestiones anteriores. Incluso nosotros vamos a dar otro taller que se llama Éxitos y Desaciertos de Patricia. Invitamos a toda la comunidad, vamos a ver cómo es esto. Esto de la prevención fue un acierto. Sí, fue un acierto. Fue un acierto. ¿Y cuáles son los desaciertos? Desaciertos, por ejemplo, digamos, el Vallarta, el decir un categoría 3 afectando a las 6 de la tarde a Guadalajara. Nadie que tenga 2 dedos de frente puede pensar que cuando la energía, la gasolina de un huracán es el mar, que cuando entra a tierra tantos kilómetros por una orografía tan compleja, puede llegar a Vallarta. A Guadalajara. Mi rector me preguntó a las 2 de la tarde, ¿suspendemos las clases? Por supuesto que sí, porque va a haber lluvia, no va a haber viento fuerte, pero es un caos, el transporte no va a pasar. Entonces, ¿por qué vamos a provocar un accidente en los muchachos? Hasta ahí bien, pero de ahí a decir que un categoría 3, que son palabras mayores, un Major Hurricane va a llegar a Guadalajara, eso es absurdo. Otras cuestiones, por ejemplo, en ese mismo taller, he dicho 1000 veces, en toda la República, de que las cintas café, o como le llaman aquí, canela, las cintas canela, no sirven para nada en el caso de un huracán. Si tú le pones cinta canela a un cristal, se va a romper. Y con la fuerza de un huracán no protege, porque quieren decirme que no va a producirse un objeto volante no identificado en pedazo de cristal. Sí, porque tengo imágenes, por ejemplo, como en pueblos cercas a la costa, Texas, cortaron una tubería. Como ese viento voló 2 rotoplas de 1000 litros, o sea, de 1 tonelada cada uno. A ver si la cinta canela va a proteger. Lo he dicho y sin embargo, en el escrito de Protección Civil, entre cosas muy buenas, viene la cinta canela y viene que poden. ¿Quién va a podar bajo los efectos de un huracán, caballero? Esas son cosas de que hay que razonar. Yo puedo tener una información, como hemos dicho en la educación, fuera del tiempo del huracán. En el huracán es otra. Muy bien esas medidas, aplaudo la medida de que no se haya permitido nadie en los hoteles de la costa. Muy buena esa medida. Muy buena la comunicación, que se estuviera comunicando constantemente, que se interrumpieran programas, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Muy bueno. Pero hay errores, menos que en otras ocasiones, y que tenemos que tratarlo para seguir mejorando. Claro, muy bien. Hubo aciertos y desaciertos, Agustín, en este tema, pero sigue habiendo, digamos, un lento aprendizaje en torno a esto, ¿no? Y fíjate que yo veo aquí la crisis de credibilidad que enfrenta el gobierno de Peña Nieto y en general todos los gobiernos en este país, termina siendo caldo de cultivo para la conspirocracia o más bien la conspiracionitis.
porque cada versión que corrió y que fue popular y que fue replicada en las redes sociales, es impresionante pensar que hasta el gobierno tenía alguna máquina para generar huracanes, para generar miedo. Sabemos que el miedo tiene una implicación política importante, pero digo, me parece un delirio que no he visto ni siquiera en las películas de James Bond, de que se pueda generar hasta un huracán o mentir con la presunta complicidad de todos los científicos respecto a la fuerza de Patricia, porque también está una corriente diciendo que en realidad no era un mega huracán. Me parece que esta crisis nos permite ver la grave crisis de credibilidad que enfrentan los gobiernos en general y este gobierno en particular. Y por otro lado, también otro apunte, la labor de gobierno, el exceso o el defecto se da en la sociedad urbana, pero el golpe importante de Patricia ocurrió en la sociedad rural. Sí. En esa sociedad rural, como bien decía María Elena, no tienen muchas veces luz, no pueden saber que hay una medida preventiva, le reciben de sorpresa, se quedan aislados durante mucho tiempo. Nos tocó reportar el caso de una aldea en la Sierra de Manatlán que se llama El Mameicito. Ni siquiera en Cuautitlán sabían que estaban aislados. Y gracias a un celular que tenían, pudieron comunicarse y a los 3 días mandaron la máquina. O sea, el drama que se vive en las zonas rurales sigue siendo una gran diferencia en un país que se ha urbanizado y que el poder también se ha urbanizado. Creo que también esto destaca que el poder político en México y la representación política ya no está en el campo. Ahora, como decía Omar hace un momento con los 2 dedos de frente que mencionaba, es evidente que habría afectaciones en esa zona de Jalisco, primero, porque tradicionalmente por ahí pegan los huracanes, y 2, por la infraestructura que tienen esas comunidades, techos de lámina, etcétera, etcétera. Ya sabías que iba a ocurrir algo así. Y desde que pegó en el mar, las aldeas pegadas al mar, volaron todos los techos, claro. Y se metió a la montaña, aunque fue bajando de categoría, por supuesto que dejó muchos efectos, tanto en el campo como en viviendas que son muy precarias. Ahí también falta una política de gobierno para generar vivienda adecuada, claro, adaptada a los huracanes. María Elena, retomando lo que Agustín mencionaba de las redes sociales, ese también fue otro capítulo aparte, ¿no? Sí, pero antes de hablar de las redes sociales me gustaría tocar un tema que señaló Agustín, que es muy importante, la credibilidad. Si hablamos de comunicación de riesgos, que es parte de la gestión de riesgos, hay 2 pilares fundamentales, credibilidad y confianza. Si un funcionario, en este caso el gobernador o el presidente, no tienen credibilidad, la información que transmitan no genera confianza. Entonces, ante una circunstancia como una contingencia como la que vivimos, podemos estar desafortunadamente en el momento de dar un paso atrás. Era algo tan importante la prevención que sí hubo desde Protección Civil, que hubiera permitido aprender mucho, pero dada la actuación de los políticos, usando sus asesores, dándoles consejos propagandísticos, se pierde credibilidad, se pierde confianza, y yo no sé qué tiene que ocurrir para volver a creer que hay que prevenir. Es decir, lo que hicieron estos grandes autoridades puede generar, además de los rumores que corrieron en las redes y también boca a boca, puede generar la pérdida de la poca credibilidad que lograron con la atinada información preventiva en meteorología. Entonces, para no dejar de lado a los medios que trabajaron muy bien, hay que decir que durante la etapa de informar sobre lo que iba a ocurrir, diferentes medios hicieron un excelente papel porque orientaron. Otros medios que podríamos decir que tienen responsabilidad social, no solamente obedecen a las solicitudes que son pagadas. Otros medios han continuado la cobertura, ya no se ve tanto, eso no es espectacular. Continúan visitando poblaciones, continúan hablando de las afectaciones, hablando de las historias concretas de gente concreta. Eso va a seguir y tiene que seguir, y nos habla de que tenemos buenos periodistas, porque muchas veces es el periodista el que marca la diferencia en su medio, y eso está bien. Pero me parece que en términos de aprendizaje, todavía es tiempo de que las autoridades corrijan lo que hicieron mal, porque hicieron algo muy bien y algo muy mal. Es tiempo de que se asesoren otra vez, pero con mejores asesores, para que vean qué tanto de lo que sucedió puede ayudar a recuperar la sensibilidad de la gente ante este tipo de circunstancias, porque van a volver a ocurrir, porque tenemos que aprender a responder ante llamados oficiales cuando se trata de una emergencia. Muy bien, tengo que hacer la última pausa y vamos a regresar a las conclusiones.
los remanentes de Patricia es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Me parece que nos quedó corto. Vamos a tener que convocar a nuestros invitados a ver si hacemos una segunda parte. Comienzo contigo con las conclusiones, Omar. Sí. Con mi conclusión, un buen trabajo en general se realizó, con algunas deficiencias que tiene que mejorarse. ¿Qué podemos esperar en un futuro? Independientemente de cambio climático o no cambio climático. Cada día que pase vamos a ser más vulnerables porque vamos a vivir en más personas en zonas de riesgo. Los Cayos de la Florida, por ejemplo, cada día tienen más personas. Para hacer una evacuación ya yo necesito más de 72 horas. Entonces, con o sin cambio climático, vamos a ser más vulnerables y vamos a sufrir malos efectos. Guadalajara ahora ocurre una tormenta local severa y es un caos. Hace 50 años atrás, ¿qué había? 4 campesinos con sombrero, no pasaba nada porque al caballo no le pasaba nada por una granizada. ¿Se dan cuenta? Ahora se inunda todo, pasan cosas. Yo pienso que es esto. Qué bueno que mejoramos, qué bueno que aprendimos de otros errores. Faltan. Hay que tener muy en cuenta que la información meteorológica no es un juego y que tiene errores, pero que hay que ser más serio en ella. Que cuando nos tenemos que asesorar, tenemos que buscar quién sabe de esa información. Y hay que educar, sí tenemos que seguir educando. Un mensaje, recuerden que el huracán no es un punto, es una extensa área, pero hay un error y por lo tanto yo tengo que poner una zona así en aviso y yo sé que en toda esa zona es el dilema del aviso. ¿Qué pasa si pasó por aquí correctamente? El que está aquí me va a decir, estuve 3 días cerrado y no gané dinero. ¿Y qué tú prefieres? ¿Que no gane dinero o que se me hubiera quedado mal el pronóstico y hubiera venido para acá? Necesariamente es así. No sé, la ciencia de la meteorología no es exacta y tenemos que trabajar con un pedazo superior al que de verdad van a ocurrir los efectos. Muy bien, Omar, muchas gracias. Agustín del Castillo. Bueno, y sobre todo que esa cultura de la prevención, esa cultura ambiental, porque creo que es también una cultura ambiental, esté más allá de quién ocupa el poder, porque creo que vamos a seguir viviendo a autoridades erosionadas en credibilidad y no por eso tenemos derecho a poner en riesgo no solo nuestra vida, la vida de otras personas diciendo yo no le creo al presidente, yo no le creo al gobernador. Necesitamos tener más presente los conceptos claros de lo que es la prevención en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, para poder reaccionar. Y por supuesto que el gobierno tiene que responder mejor a los compromisos. Es muy mediático irse a perifonear a Puerto Vallarta, pero lo que sería una solución mucho más duradera y eficiente sería invertir en los servicios ambientales e invertir en la educación, que son las dos claves para que podamos enfrentar, como bien decía el doctor, con verdadera inteligencia y sensatez un evento extremo. Muy bien. María Elena Hernández. Bueno, creo que los gobiernos a todos los niveles deben darle crédito a la inteligencia de la gente. Pensar que porque hay un nivel educativo muy bajo en términos generales, implica que hay que hacer mensajes como la fe y las montañas hicieron que Patricia se desvaneciera, es decir, retomar las creencias religiosas de la mayoría de la población. Yo creo que es un abuso porque vuelve al tema de ya no te creo, lo que tú digas no lo voy a volver a creer. Entonces, darle crédito a la inteligencia de la gente. Es tiempo todavía de aprendizaje, es tiempo de aprendizaje, pero tendría que haber un balance muy crítico, muy autocrítico de cómo recuperar confianza de la ciudadanía para seguirnos preparando en términos de gestión del riesgo. Si tomamos rapidísimamente el tema de redes, lo que ocurre en redes es incontrolable si no hay quien lo controle. En un equipo de gestión del riesgo tiene que haber gente que gestione la comunicación. En una situación como la que vivimos, tiene que haber intervención en redes. ¿Cómo se interviene? Con información. Que si hay personas que lanzan mensajes como ese video de Leonardo Schwebel en donde dice que el huracán se magnificó para distraernos con respecto al aumento de la gasolina aprobado en la miscelánea fiscal, eso es completamente irresponsable y se tuvo que haber controlado porque se puede hacer. Entonces, sabemos que las redes son un medio de reproducción viral
y reproducen información verídica e información errónea. Bueno, en una situación como esta se puede esperar, es previsible que haya información errónea. Entonces tiene que haber un equipo muy amplio, muy amplio, que esté interviniendo para reorientar la información y mantener después de la emergencia la enseñanza y recuperar. Es muy importante recuperar la vivencia de las personas. Un gran error de la comunicación oficial en cualquiera de sus tipos es que no toman en cuenta a la gente a la que se dirigen. Entonces, además de un balance de daños y de garantizar que sí lleguen los víveres y lo que necesitan las personas damnificadas, además de eso hay que dar un seguimiento para ver cómo vivieron la experiencia, cómo hubiera sido más fácil evitar el daño y regresar con esa información a volver a empezar. Entonces, en comunicación de riesgo hay mucho que aprender, hay buen discurso teórico, pero hay mucho que aprender. Muy bien, gracias María Elena. Agustín, muchas gracias. Omar, muchas gracias. Como siempre, nos tomamos un minuto nada más, una reflexión final. Lo que se ha dicho aquí en esta mesa ha quedado claro que finalmente, ahora sí que como haya sido, la labor de prevención funcionó. Los resultados ahí están. Durante la contingencia del huracán, la verdad, se siguieron protocolos y se cumplió con esa tarea. De ahí pues que uno no entiende el empecinamiento de la autoridad por negar que hubo gente que falleció durante una tragedia que se estaba esperando que ocurriera, que podría suceder, como fue el caso de Tapalpa. Insistir en el saldo blanco cuando las evidencias son tan claras es una tontería. De ahí pues que se pierda la credibilidad. Una última reflexión en torno a los asesores. No está mal que existan asesores. El problema es cuando le consultas a quien no sabe. En este caso debió haberse consultado a los que saben, a los expertos y tener una mejor capacidad de reacción, porque es increíble que en medio de este huracán y de esta tormenta haya gente que pretendiera, a río revuelto, volverse pescador. Hasta la próxima.